¿Qué pasa, Crux? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, antes de nada recordarte que este es el segundo vídeo de una serie de 3 vídeos hablando y viendo todo lo relacionado con Responsive Design. En el primer vídeo vimos breakpoints y la importancia de saber exactamente cuáles eran los mejores breakpoints o los que deberíamos de tener en cuenta, y ahora en este segundo vídeo veremos las media queries. Algo importante que tenemos que conocer es qué es una media query y todo lo que esto implica, porque implica un montón de cosas, sobre todo a nivel responsive. Así que en este vídeo vamos a ver primero sobre todo qué es una media query, después veremos la sintaxis propia de una media query, pasaremos después por saber qué significa @media en CSS, también veremos qué es el media screen, que es algo que normalmente suele ser una duda bastante habitual. También tendremos el cómo se usa una media query, es decir, veremos a nivel de CSS cómo deberíamos de usarla, cómo usar el @media en el HTML, que veremos que es más como un atributo. Veremos también truquitos y te voy a dar consejos y trucos para que el responsive te resulte lo más fácil posible. Y además de eso, veremos también cómo comprobar correctamente responsive design de dos formas diferentes. Así que, por último, también tendrás un ejemplo en vivo, que en este caso será el viernes cuando se publique. Así que dale like y suscríbete para estar a punto y estar atento ahí o atenta a ese último vídeo que se publique el viernes. Vamos a darle y vamos a comenzar sabiendo qué es una media query. Cuando estamos hablando de una media query, lo que estamos diciendo es que una media query es una declaración en CSS, es una regla, una palabra reservada, como ahora bien veremos, que nos permite definir cuándo una página web va a cambiar, es decir, en qué breakpoints, en qué píxeles o mediante en qué puntos concretos una web cambia sus propiedades. Por ejemplo, de pasar de 4 columnas a 2 columnas o a una. O por ejemplo, cuándo tiene que aparecer el menú para mobile. Normalmente las webs tienen varias media queries, es decir, que por regla general no existe una media query, sino que existen muchas. Una web suele tener un montón de media queries. Y aquí vamos a ver exactamente cuáles son todas ellas. Antes de nada vamos a ver cuál es la sintaxis de una media query. Y es que una media query tiene un montón de secciones y un montón de partes que debemos de conocer. Sobre todo la primera parte esencial es la regla, keyword o palabra reservada. La segunda de ellas sería el media type y los operators, que serían los operadores, que serían como pequeños trocitos que nos van a permitir combinar y hacer una media query mucho más completa. También tendremos los breakpoints o media features, que en este caso veremos que son los breakpoints o media features, es lo mismo, es el mismo nombre, pero de esto recuerda que iba el primer vídeo, que si no lo has visto, justo aquí arriba te dejo un enlace para que lo puedas ver. Pero vamos a meternos un poquito más a nivel de código y fíjate que si esto es la sintaxis de una media query, por ejemplo, @media screen, después tendríamos and, también podríamos tener or o not, y tenemos max width, lo que sea. Bien, pues @media sería la keyword. Después, screen sería el media type. Sería en este caso poder definir el tipo de medio en el cual se carga nuestro @media, que ahora comprenderemos todo sobre esto. Después tendremos los operadores and, or y not, y por último ya tendremos los propios breakpoints, que fue lo que vimos en el primer vídeo. Por lo tanto, sabiendo la sintaxis, vamos a comenzar a ver cada una de estas partes. Por ejemplo, ¿qué significa @media dentro de CSS? Bien, pues @media es una palabra reservada, es una keyword y es necesaria para utilizar o para poder hacer responsive design en nuestra web. También es una regla que se introdujo en CSS3, el @media rule, que como se denomina en inglés, que se añadió junto a otras, como por ejemplo @fontface, que nos permite meter una tipografía personalizada en nuestra web. Que por cierto, si quieres que hable sobre el @fontface y sobre cómo a nivel moderno se utiliza el font display swap, la diferencia entre carga de foint y float, dímelo abajo en los comentarios y te contaré absolutamente todo sobre poner tipografías personalizadas en una web, mucho más allá de Google Fonts. Por otro lado también tenemos el media screen, es decir, ¿qué es el media screen? Bien, pues como hemos visto también, el screen es un tipo de breakpoint de dispositivo o lo que se denomina un media type. Y es esencial, sobre todo, escribirlo por temas de compatibilidad. Entonces te recomiendo que siempre añadas el @media screen, es decir, esta palabra, este media type, siempre añádelo.
También es importante conocer de dónde viene, porque, por ejemplo, yo llevo 10 años maquetando y programando, y es muy curioso cómo ha ido cambiando todo esto a lo largo del tiempo. Y es que el media screen existe o viene de una familia de muchos media que se utilizaban antes. Por ejemplo, uno de ellos era el arroba media print, que básicamente cuando decíamos print era para hacer un CSS en caso de querer imprimir una página web, que a día de hoy no es tan habitual, pero no, lo que nos permitía. ¿Por qué ponía screen? Porque en su día se podía imprimir una página web o ver en una pantalla. Bueno, pues el arroba media print era para configurar un CSS para imprimir y arroba media screen para pantallas, cuando la cosa era un poquito más antigua. Pero a día de hoy se sigue usando. Y también existían otros como Braille, que por ejemplo a día de hoy están obsoletos. Teniendo en cuenta todo esto, tenemos que saber cómo se usa una media query. Y las media queries básicamente lo que hacen es sobreescribir propiedades CSS, así que para utilizarlas te voy a dar varios trucos. El primero de ellos es coloca siempre los arroba media al final de documento de CSS, de tal manera que sean más específicos, que aumentemos la especificidad de esas propiedades. Por otro lado también deben de tener el mismo selector que teníamos o que le hemos dado a una etiqueta justo en la versión de ordenador o en las versiones normales. También debemos de pensar muy bien los breakpoints y comprobarlos mediante el inspector de elementos, que ahora te contaré cómo hacerlo. Y un pequeño tip que te recomiendo sí o sí es que aprendas algún tipo de metodología, como la metodología BEM o la metodología OCSS, es decir, hay un montón de ellas. Yo te recomiendo una, la de metodología BEM, te la dejo aquí arriba también por si quieres verla, pero dentro de poco en el canal voy a hacer también metodologías, que ya lo tengo preparado y estoy convencido de que vas a alucinar con la cantidad de cosas que hay dentro de las metodologías. Después, ¿cómo se utiliza una media query? Bien, vamos a meternos un poquito más dentro del código y es que un ejemplo muy fácil sería, imagínate, tú has definido que una etiqueta con la clase H2 tiene el color negro. Bien, pues esa etiqueta, el texto de dentro, tiene el color negro, sin problema. La segunda parte es que justo debajo, por tema de especificidad, definimos el arroba media screen and max width 480 píxeles. ¿Por qué escribimos este arroba media y por qué ponemos ese breakpoint de 480? Porque voy a configurar el color del texto solo en versión mobile. Así que para ello, dentro del arroba media, lo que escribo es el mismo selector, H2, y después le digo color gray. Por lo tanto, esto significa que el texto de esa etiqueta en todos los dispositivos de pantallas grandes tendrán color negro, pero cuando entremos en mobile, el color del texto será de color gris. ¿Y cómo utilizamos el arroba media en HTML? Esto es muy importante, sobre todo a vista de futuro y a vista de optimización, porque dentro del HTML también se utiliza el arroba media, aunque se usa como el atributo media. Y se puede utilizar en varios lugares. Por ejemplo, se puede utilizar en una etiqueta link, aunque esto ya no es recomendado porque sería la forma antigua de hacer responsive design. Por otro lado, también se puede utilizar en la etiqueta style, si la etiqueta style está dentro del HTML, pero esto tampoco se recomienda. Y después también tenemos la etiqueta picture, que dentro tiene una imagen y nos permite configurar una imagen para diferentes dispositivos. En este último caso sí que te voy a poner un ejemplo, así que imagínate que ponemos una etiqueta picture con una IMG dentro, con una imagen dentro. Después, por otro lado, además de la etiqueta picture, metemos una etiqueta source, una etiqueta que nos va a permitir cambiar el atributo src de la imagen. La imagen carga la imagen PC JPG. Y por otro lado, source tiene la imagen móvil JPG. ¿Y cómo sabe el navegador que tiene que poner la imagen móvil? Pues lo sabe gracias al atributo media, que en el atributo media le hemos definido que cuando sea una pantalla y tenga un max width de 480 píxeles, ponga esa imagen de móvil. Esto es súper útil y si queréis un vídeo mucho más a fondo sobre las imágenes, decídmelo abajo también en comentarios. Ahora, hay una etiqueta que es esencial para que todo esto funcione, que es la etiqueta MetaViewport, que ya la habrás visto en algún momento, es una etiqueta algo tal que así. Y básicamente esta etiqueta la tenemos que utilizar dentro del head del HTML porque va a permitir que
que todos los navegadores interpreten los píxeles como vimos en el primer vídeo de los breakpoints, es decir, que no intenten escalar la web ni hacer cosas extrañas. Por lo tanto, esta etiqueta meta siempre tiene que estar porque configura la forma de ver un navegador nuestra web. Además de esto, te voy a dar una serie de trucos para hacer responsive y que te resulte lo más fácil posible. Y es que normalmente depende de la forma de maquetar, tendremos que hacer muchos breakpoints o pocos breakpoints. Entonces, primer truco sobre todo que te voy a dar es intenta no utilizar alturas en las etiquetas. O si tienes que poner una altura, que sea una altura mínima, un min height. Precisamente porque al poner una altura nos van a forzar en CSS, nos vamos a forzar a tener que poner más arroba medias para seguir modificando la altura. Otro truco también que te recomiendo es que siempre utilices medidas en porcentaje, en VW o en VH, nunca en píxel. Si quieres utilizar medidas en EMs o en rem, también está bien. Después, para calcular perfectamente los anchos, te recomiendo que utilices calc o margins. Es decir, que intentes siempre calcular correctos los anchos con esas medidas en porcentaje. Y si ya puedes intentar, si el proyecto te lo permite, usar flex o grid, ¡buah! Espectacular. Seguramente puedas hacer un responsive muy sencillo. Ahora, dicho esto, ¿cómo puedes comprobar tu diseño responsive? Bien, pues en el día a día se pueden utilizar dos técnicas, una que es más la de batalla y otra que es la más realista. La primera, la de batalla, sería mediante el navegador que estés utilizando, si estás utilizando Google Chrome, Firefox o estás utilizando otro navegador diferente. Y por otro lado también tienes la comprobación de verdad que es directamente en tu móvil. Vamos a hablar primero de la comprobación mediante el navegador. Básicamente cuando nosotros desarrollamos con un navegador nos damos cuenta que dentro del inspector de elementos existe un sistema de vista responsive y todos tienen el suyo. Por ejemplo, en el caso de Google Chrome, el sistema está justo ahí. Si te fijas, es ese pequeño botoncito que aparece que en cuanto haces clic te carga el modo responsive. Por otro lado está la comprobación de verdad, y es que la comprobación de verdad es la que realmente deberíamos de utilizar. Y es que la comprobación de verdad es la comprobación de mirar directamente nuestra web en nuestro móvil. Y hay una increíble, una enorme diferencia entre comprobarlo en el navegador y comprobarlo en tu móvil. De hecho, habitualmente cuando se comprueba directamente en un móvil, la mitad de la web muchas veces se cae. Las imágenes, los background imagery con background attachment fallan en iOS, los padding fallan en Android. Entonces, te recomiendo que siempre lo compruebes de verdad. Y puedes hacer esta comprobación de verdad mediante dos formas, por así llamarlas. La primera es mediante aplicaciones como PrePros o CodeKit que no requieren de una cosa loca de saber cómo funcionan. Son súper fáciles sin usar la terminal. O también podrías utilizar, por ejemplo, un live server, ya sea mediante Webpack o ya sea mediante extensión de Visual Studio. Así que estas son las dos formas de poder verlo en el día a día. Y si ya esto lo combinas con los dos vídeos que hice en su día sobre cómo tener el inspector de elementos de una web que estés viendo en tu Android y en tu iPhone, ya entonces lo centras. Entonces son dos vídeos que te voy a dejar también justo aquí arriba y abajo en la descripción porque te van a venir perfectamente para saber cómo hacer responsive design lo mejor posible. Además en esos vídeos tengo el pelo largo porque estábamos en plena pandemia, así que si me quieres ver con el pelo por aquí en plan Backstreet Boys, pues ya sabes, ve y pon en los comentarios. Es verdad, eres un Backstreet Boys. Por último, vamos a tener un ejemplo en vivo, pero este ejemplo en vivo será el próximo viernes. Es decir, este próximo viernes tendrás nuevo vídeo haciéndolo todo esto. Por lo tanto, mientras llega la espera, haz clic en mi cara para suscribirte y haz clic en este vídeo que seguramente te interese bastante. Y si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, Crook.